Los inmigrantes te mandan un saludo en el nombre del Señor. En este momento es tu momento. Quizá usted no piensa eso. Quizá usted no conoce eso. Es tu momento. Vengo a decirte, porque tú eres inmigrante, no tiene problema por eso. No quiere matarte tu vida por eso, porque tú eres inmigrante. Entonces, en el mundo, tiene inmigrante. En Estados Unidos, tiene inmigrante. En Brasil, en Chile, en Canadá, donde quiera en el mundo, tiene inmigrante. Mi hermano, mi hermana, vengo a decirte, hoy es tu día. Inmigrante no es nada. En cualquier país en el mundo tenemos inmigrante. No es una palabra que empezó ahora. Esto está en el tiempo de Antigua. Abraham es un inmigrante. Cuando Dios lo llama a Abraham para mandarlo en un país extranjero, Abraham fue en un país extranjero. Abraham es un inmigrante. Para vivir tranquilo, Abraham tuviera que decirte que la esposa de él es su hermana, porque él está extranjero. Él es un inmigrante. Entonces, hermanos, hermanas, te digo, tengo fe en Señor que tú eres un inmigrante. Más adelante, el pueblo Israel tuviera inmigrante por culpable de los hermanos de Ose. Ose es un Señor, siempre tuviera el sueño. Dios confía en Ose. Ose siempre hace sueño. Ose siempre explica los sueños a los hermanos, al padre y a la madre, y a la madre también. Entonces, los hermanos de José se ponen orgullosos, no sienten bien cuando José está explicando los sueños. Ellos tuvieron que vender a José como esclavo, como chivo. José tuviera un inmigrante. Entonces, Dios tiene un plan para la familia José y a José también. Luego, Cristo es un inmigrante. Cristo deja su trono en el cielo y bajó aquí en la tierra para predicar la palabra de Dios. Entonces, ellos lo maltrataron a Jesús y Jesús tuviera muerto. Y después de 3 días, Jesús resucitó y se va para el cielo de nuevo. Usted que es un inmigrante, tú debes que tener su plan. Hoy, tú eres inmigrante. Tú estás en un país extranjero. Quizá tú estás en Estados Unidos. Tú estás en la República Dominicana. Tú estás en Chile, en Brasil, en Canadá, en cualquier país en el mundo. Tú eres inmigrante. No te da el problema a tu cabeza. No te pienses mal por tu cabeza. Cristo tiene un plan para tu vida. Hoy, tú eres inmigrante. Mañana, sea ciudadano de su país. Confía en Dios. Dios te ayudará. Dios te cuidará. Y Dios te llevará para su país. Mañana, tú seas tu ciudadano de su país. Hermanos, hermanas, comparte este video para que los inmigrantes se vean y se escuchen. Para ellos no sienten mal. Para ellos
no te molesta cuando sea mi inmigrante. Yo soy inmigrante, pero tengo fe en Dios. Un día voy para mi país a trabajar con mi familia. Usted inmigrante. Porque sin inmigrante no hay inmigración. Si tiene inmigrante, debe que tener inmigración. No siente mal porque los inmigración está maltratada. Dios te cuida, Dios te salva. Quédate con Dios, en la paz de Dios. Que Dios lo bendiga.